Siento que la memoria tiene un valor fundamental en la construcción de una sociedad. Y para los que venimos digamos, de un pueblo con una historia tan cargada como es la del pueblo armenio, como hay otros también, otros pueblos, nosotros nacimos con una historia que nos antecede, una historia muy densa, y que digamos que fue como prefundante en nuestras vidas y en nuestra historia, como si la historia nuestra hubiera comenzado antes, con las vivencias que tuvieron que vivir nuestros abuelos y abuelas. Los armenios alrededor del siglo XVI quedaron como súbditos de segunda categoría dentro del Imperio Otomano, que era un imperio multiétnico, multicultural, multirreligioso. Obviamente la dominación la tenían los pueblos turco-musulmanes, y al mismo tiempo existían otros pueblos, entre ellos los griegos, los armenios, los judíos, que vivían justamente bajo esta condición de súbditos de segunda categoría. Tenían que pagar más impuestos, no tenían la posibilidad de portar armas, su palabra no tenía valor en las cortes judiciales. Desde chica crecí dentro de la comunidad armenia de Buenos Aires, marcada en lo cultural, en las tradiciones, en la historia del pueblo armenio, muy vinculada al genocidio. Creo que aunque no nos hayan hablado abiertamente, creo que era una marca con la que crecimos. La metodología del exterminio contra los armenios tuvo distintas instancias. Hay un involucramiento del Estado otomano. El Imperio Otomano está peleando contra el Imperio Ruso en el este del Imperio Otomano, y los batallones de armenios, los armenios son parte de ese imperio, es un imperio multiétnico y todos tienen que ir a pelear por justamente el Imperio Otomano. ¿Qué es lo que sucede? Los propios camaradas de armas turcos separan a los jóvenes armenios de las filas, se los lleva a lugares más recónditos y ahí se los asesina, se los desarma y se los asesina. Hay una orden desde el Estado de justamente desarmar, separar y asesinar a estos jóvenes varones armenios. De forma simultánea, y por eso siempre se recuerda la fecha del 24 de abril, en esa noche, en la ciudad de Constantinopla, que era la capital del Imperio Otomano, los líderes de la comunidad armenia, grandes comerciantes, líderes espirituales, profesores, periodistas, son secuestrados y luego enviados al interior de Turquía, donde van a ser asesinados. Entonces tenemos, en primer lugar, la destrucción de lo que podríamos pensar como aquellos que podrían resistir en contra de este tipo de políticas de persecución, los jóvenes varones. El decapitamiento de la élite intelectual, espiritual, política. Los armenios no tienen un Estado propio. ¿Y qué es lo que queda entonces? La deportación de la población civil, mujeres, niños y ancianos. ¿Cuál es entonces el plan, la implementación? Deportar de todas las zonas del imperio. Se empieza por el este, por las provincias del este, donde se iban a implementar una serie de reformas de tratados internacionales que te había mencionado antes, y que justamente lo que busca Talat, el ministro del Interior, es vaciar literalmente esas provincias donde estaban la mayor parte de los armenios del imperio. Entonces, son llevados hacia un destino que no conocen. Llega la gendarmería turca, el tercer ejército turco, y deporta, saca a todas las familias de las casas y las lleva hacia un destino que no conocen.
¿Cuál iba a ser el destino final? Los desiertos de Siria. De mi abuelo me acuerdo poco. Siempre supe que él había crecido en los orfanatos, después del genocidio, que había visto morir a sus padres, a sus hermanos, que tuvo una relación muy estrecha con su hermano Agop, con el que vivió todas sus travesías, sus periplos por salvarse. Todo tenía un fundamento, todo era muy profundo y hasta lo más feo lo decía, lo llegaba a decir, a tratar, a desarrollar con total tranquilidad, sin agredir y con las palabras sin rencores, ¿no? Porque yo no vi en las palabras de su escritura, digamos, sí había culpabilidades, culpaba al pueblo turco porque eso era es así, pero desde el punto de vista de su redacción era una redacción tranquila, amena, que después se terminó concretando en un escrito muy, muy lindo de leer. La historia de Aigás me hizo pensar en la idea de un proyecto que trascienda a mi abuelo. La memoria como una construcción colectiva, social. Creo que Memorias Armenias puede brindar la oportunidad de construir un espacio desde donde repensarnos, pensar lo individual, lo colectivo, la memoria desde el presente, soltando quizás esas cargas que traemos de nuestros